Vamos a leer en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a leer el verso 9 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo, hermanos? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sigamos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Y al pastor Andrés oramos con él para que el Señor hablara a nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estábamos hablando hace 8 días sobre los no de la oración. Y esos no tienen que ver con no hacer vanas repeticiones o con no alargar una cantidad de palabras creyendo que de esa manera es que vamos a conseguir que Dios nos escuche. Pero Jesús no solo se queda hablando de lo que no se debe hacer en la oración, sino que Jesús especialmente habla y enseña cómo es que debemos asumir la oración al Señor. Y entonces Él empieza a decirle a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Muy importante que no diga solo Padre, sino que la oración Jesús haya enseñado a decir Padre nuestro. Tampoco ha dicho Jesús que se diga Padre mío, sino como el que está orando parece que está orando solo, entonces fácilmente pudiera decir Padre mío, pero la oración no es Padre mío. En la oración se dice es Padre nuestro. Eso quiere decir ya que la oración se hace de manera comunitaria o en grupo. Por eso la oración con otros es una oración muy importante. Y aún cuando estoy solo, cuando solo estoy yo orando, cuando me estoy refiriendo, debo entender que realmente no estoy tan solo, sino que en ese momento hay muchos que también están clamando. E incluso los que no están clamando, tal vez también necesitarán de la oración. Gloria al Señor Jesús. Así que es Padre nuestro, porque no se puede vivir como una isla en la iglesia. No. Si vamos a vivir como iglesia, debemos vivir como un grupo de hermanos, porque si Él es Padre, quiere decir que los que claman a Él son sus hijos, y si tiene hijos, entonces es porque estos tienen una filiación, y es esa filiación de hermanos. Bueno, ya había dicho otras cosas más sobre esta parte, pero no las voy a repetir. Luego dice que santificado sea tu nombre, y hablábamos de la presencia que hay que reconocer cuando entramos en la oración.
No estamos allí solos, no. Siempre que oramos, al invocar el nombre, como Él lo ha prometido, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué ocurre? Allí voy a estar. Amén. Allí voy a estar. Es decir que otra vez Jesús invita a la oración en grupo, donde hay 2 o 3. Yo creo que esos grupos de los miércoles, donde las reuniones con otros, y con otros a veces bien necesitados, hasta más necesitados, ¿sí?, que uno, pero ahí están todos delante del Señor como hermanos, para santificar, para reconocer que solo hay una presencia que es digna de adoración, de reconocimiento, y es la presencia del Señor. Después de santificar el nombre, dice: venga tu reino, venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Creo que con decir venga tu reino ya era suficiente, pero en esta oración queda muy claro que el reino, solo hay reino de Dios cuando la voluntad de Él se ejerce, cuando no está por encima del propósito de Dios mis deseos. Y creo que esto es muy importante en el momento de orar, porque puede ser que uno llegue a la oración con casi que con una orden para Dios, ¿sí? O casi que para imponer lo que uno quiere. Pero aquí, antes de hacer cualquier petición, que ya se van a hacer enseguida, primero el que ora está reconociendo y declarando que lo que desea en primera medida no es el pan de cada día, no es que los guarde del mal, no. Lo primero que quiere el que ora es que el reino de Dios llegue, que el reino de Dios venga. Recordemos que hablar del reino de Dios es hablar de alguna manera de el cuidado de Dios. Es creer que Dios tiene cuidado de mí. Eso es el pedir el reino. Pedir el reino es dejar mi vida, mi libre decisión a lo que Dios realmente tenga para mí. Es creer que aunque me toque pasar por una situación que muchos dirían que Dios me ha abandonado, es saber que estoy en el reino de Dios. Reino de Dios es también saber y creer. Yo creo que más que saber, creer que Dios tiene el control. Creo que cuando de verdad lo creemos, porque yo creo que esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero seguimos desesperándonos, angustiándonos, confundiéndonos y hasta descarriándonos. Y cuando eso ocurre es porque se nos ha olvidado que pase lo que pase, Dios tiene el control. Creo que el que oró el Salmo 91 también estaba muy convencido de eso. Él dijo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y él habla de todo el terror nocturno, de las fieras, de la angustia, de la dificultad, pero dice que por encima de todas esas cosas que le pasan a él, el que habita al abrigo del Altísimo va a morar muy seguro bajo la sombra del Omnipotente. Así que el que pide el reino está seguro de que a él nada se le ha salido de las manos, aunque a nosotros sí. Es que nosotros nos ponemos muy males porque nosotros no lo podemos controlar, ¿cierto?
cuando el niño se vuelve rebelde, ¿cierto? Cuando las ventas se caen, cuando el gobierno dice que hay que volver a cerrar, entonces nosotros comenzamos como a confundirnos, ¿verdad? Y a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí es donde entra la oración a tener un efecto muy sanador y muy tranquilizador. Alguien pudiera decir que es una anestesia, pero realmente no lo es. Es entrar a la abundancia de Dios. Yo creo que a Dios le encanta nuestra escasez. ¿Me escucharon? A Dios le encanta ver nuestra nevera vacía. A Dios le encanta ver nuestra billetera sin un peso. No porque Él sea malo no. Es que Él sabe que cuando nos falta a nosotros, entonces Él nos puede volver a dar. ¿Me escucharon? Él nos puede volver a dar. Que Él vea, ya se le está acabando todo a Darío, allá va a quedar sin nada, ¿cierto? Y se va a ver ahí, pero ahí es donde yo voy a tener la oportunidad de volverle a dar. ¿A cuánto les alegra eso? O sea, Dios no se alegra tanto porque a usted se le acabó, sino porque a usted se le acabó y Él va a poder, ¿qué? Volverle a dar. ¿Quién quiere ir a orar con este papá? A ver. ¿Quién quiere ir a decirle, venga tu reino? Amén. Hermano, el reino también hablaba de la plenitud de los tiempos, de la gran cena con el Mesías. De eso también habla el reino. Incluso habla de la plenitud del ser, donde todos, de la parte social, donde el niño juega con el león, se mete a la cueva de la víbora. Es como diciendo que llega un reino que lo completa todo. Este es el reino de Dios. Así que cuando ores y pidas el reino, esté seguro de eso, que Dios quiere traerlo. Solo es que usted lo pida. De hecho, somos nosotros los que lo hemos desplazado, ¿verdad? En el caso de Adán, recuerden que muy rápido lo desplazó, ¿cierto? Y dijo, bueno, pues yo mejor me quedo con todos estos árboles. Usted dice que uno para usted, pero nada para usted, todos para mí. Entonces los agarró todos para él, ¿cierto? Entonces el Señor quedó prácticamente por fuera. Bueno, pero al fin, cuando queremos agarrar todo para nosotros, hay una ley divina, y es que en últimas no agarramos nada, sino que todo le sigue quedando a Dios, porque recuerden que Él nunca pierde, ¿qué? El control. Así que cuando uno cree que la agarró y que ya la hizo, el Señor dice, no ha hecho nada, quedó en la ruina, quedó desnudo, quedó mal. Esa es. Pero Él está ahí como esperando en qué momento el hombre dice, bueno, ya entendí que ese árbol hay que respetarlo y que de verdad usted sí tiene el control. Y cuando entendamos eso, Él vuelve y nos da entradita para que sigamos disfrutando de su reino. Pero Israel también en el libro de Samuel, por ahí en el capítulo 8, también habla y da testimonio de que ellos prefirieron un reino para ellos que el reino de Dios, cuando le pidieron rey a Samuel, y Samuel se puso muy, muy deprimido porque lo estaban rechazando, y lo que el Señor le dijo a Samuel era, no lo han rechazado a usted, es el complejo, es a mí el que me han dicho, no me quieren ver, no me quieren tener por ahí, no quiere que reine sobre ellos. Así que el hombre, si lo miramos desde la creación, desde Adán, ha rechazado, pero el pueblo también lo ha rechazado. Así que cuando viene a enseñarle a estos judíos, porque entre otras cosas, aquí los que están escuchando este evangelio de Mateo ha sido dirigido a una audiencia, a una comunidad muy judía, cristianos, pero muy judíos, y de pronto algunos entre ellos todavía no entendían bien lo del evangelio. Pues aquí hay un mensaje para judíos que han rechazado y que hasta ahora los vemos por ahí hablando de que esperan el Mesías, y el Mesías hace 2000 años le llegó y ellos ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque es que a veces uno quiere que el reino de Dios le llegue a la vida de uno, pero a la manera de uno. ¿Cierto que uno se hace unas expectativas? No sé si lo han invitado a algún lugar alguna vez,
y usted ha ido a algún lugar, o a usted lo invitaron y usted se hizo una idea del lugar, ¿no? Se hizo una idea. Y usted va todo contento porque usted tiene una idea sobre el lugar. Cuando llega, usted se queda como un poco desilusionado y dice, ay, yo no me imaginaba esto así. ¿Cierto? Uy, no. Por eso a veces esa actitud de imaginar y de estructurar la vida de acuerdo a lo que a nosotros nos parece es lo que hay que dejar en la oración. En la oración decir que venga tu reino es que ni me imagino cómo es. Imagínense que Jesús apenas, ya se está yendo mejor de la tierra, allá en Hechos, y los discípulos le preguntan, ¿y restaurarás el reino a Israel? Todavía siguen pidiendo cosas de acá, cuando realmente el reino ya había llegado y ya el rey se iba a sentar en su trono para comenzar a gobernar y llevar su reino a la conquista última, que es la muerte, echar el enemigo en el lago de fuego, todo eso que está por venir, pero que ya va a llegar porque el Señor ha dicho que lo hará y Él lo va a hacer, amén, y llevar su iglesia a la plenitud de la eternidad. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Ese es el reino, no es un reino solo en el sentido de que Dios gobierne mi voluntad, aunque eso es muy importante. Por eso decíamos que en la oración se forma el carácter, en unos mensajes anteriores. Porque si algo le cuesta al hombre, al ser humano, es hacer la voluntad de Dios. ¿O no? ¿O es fácil? A veces le dice, hermano, usted debe, hermano, es que eso es muy duro, ¿yo cómo voy a hacer? O sea que, ¿y qué fue lo que pasó? Que el hombre, a quien también se le dio una autoridad de gobernar, le dio lugar al pecado. Y al darle lugar al pecado, su naturaleza quedó atrapada por el deseo humano, mundano, natural, desprovisto de cualquier información divina. Así que el hombre quedó totalmente a expensas de sus propios deseos y quedó ciego. El hombre quedó ciego. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El hombre quedó ciego y en esa ceguera no tiene visión de Dios, no tiene visión de sus propósitos, no tiene visión de su voluntad. Por eso pedir que venga su reino, casi que en esa frase está incluido pedir también que el Espíritu Santo, se está pidiendo ahí mismo, que el Espíritu Santo llegue con sus dones, con su fuerza, con su poder, a gobernar sobre nuestra vida. Yo creo algo, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, le ayuda a controlar esa fuerza rebelde que el hombre tiene hacia Dios. Y cuando él se somete a la vida del Espíritu, como lo leí ahora la palabra al inicio, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dele el aplauso al Señor. Bendito el Señor. Venga tu reino. Tiene que ver entonces con todo eso y más. Por eso, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Deja en extremo. El árbol que comió el hombre para hacer su propia voluntad era el árbol del bien y del mal. Muchos han preguntado, ¿y qué significa el árbol? Simplemente significa los extremos de la vida. Lo que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Esos son los extremos, el norte y el sur, el oriente y el occidente. Así es que hablan los judíos para hablar de todo, para hablar del todo. Hablar de bien y mal es prácticamente hablar de todo. Todo queda incluido ahí. Cuando el Señor le dice, no comerás de ese árbol, lo que le está diciendo es, no tratarás de controlar la vida tú solo. No puedes. Te mueres. Amén. ¿Te imaginas donde yo trate de controlarlos a ustedes como pastor?
me muero. Rapidito me tienen en el ataúd. No los puedo controlar, ¿no? Sí, y cada uno tiene, detrás de ustedes hay familias. No se puede hacer así. Entonces, pero si hay uno que lo controla todo, ¿verdad? ¿Cómo se llama, hermanos? Amén, Jesucristo. Dele un aplauso al Señor Jesús. Él sí, porque recuerden, el que descendió es el mismo que también subió. Y Jesús hablando con Nicodemo le dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Amén. Así que al que oramos es el que ha estado en el cielo, pero también ha venido a la tierra. Amén. Y está entre nosotros. Gloria al Señor Jesús. Así que ahí está esa parte de la oración que se ocupa primeramente, no de hacer un poco de gritos, hermanos, de hacer un poco de alaraca en la oración. Y no estoy diciendo que en algún momento a uno no pueda gritar o de pronto gemir en medio de una oración, sí, pero entender qué es lo que está gimiendo o qué es lo que está gritando, aunque también dice Pablo que hay momentos donde entramos en oraciones que pedimos cosas que ni entendemos, y él habla de una oración que ha sido tomada y guiada en ese momento por el Espíritu de Dios. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice él, no lo sabemos. Por eso, si uno no sabe qué pedir, qué es lo que realmente conviene. A veces no hemos pedido cosas, se nos han dado y luego se han vuelto un problema. ¿Están aquí, hermanos? Dice, ¿a qué horas me puse yo a pedir esto? Y casi siempre con las cosas de la vida pasa eso, hermanos. Sí. La persona se pone muy contenta porque le dan la casa. Vea, ya tengo casa. Al año pague impuestos. No tengo para pagar los impuestos, Dios mío. O este vecino enseguida es, ¿yo por qué compré esta casa en este barrio? ¿Cierto? Así debe estar la señora enseguida. ¿Por qué compré la casa aquí a qué hora se me ocurrió? ¿Cierto? Bueno, tiene casa, pero tiene problema. O sea, no es completo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso sería depositar nuestra vida en la del Espíritu, para que Él, que sabe todas las cosas, nos guíe a toda la verdad. ¿A alguien le gustaría dejar la vida a expensas del Espíritu Santo? A ver, ¿a quién? Levante la mano derecha a alguien que le gustaría. Gloria al Señor. Dígaselo ahí. Usted se lo puede decir ahí, Señor, yo quiero que mi vida esté guiada solo por usted. Amén. Solo por usted. Gloria al Señor. Solo por usted. Bendito el Señor. ¿Qué dice el verso 11, hermanos? ¿Qué dice el verso 11? ¿No suena eso con la primera frase del Padre Nuestro? Padre Nuestro. ¿Ahora el qué? El pan nuestro. No es el pan mío, otra vez. No es el pan de mi familia y de mis 2 hijos, que somos tan acostumbrados, y desde ahí tendríamos que pensarnos si la oración sí nos une. Hermano, cuando uno ora, y si hace la oración como es, debería un momento donde le llegara el pozo de la bendición a la mente. Tiene que llegarle. Si yo ya llevé algo esta semana del pan nuestro, no es el pan, porque no, que cada uno trabaja y que se las mire como puede cada uno. Pero el texto, ¿cómo dice? ¿El pan qué? Nuestro. Entonces, por eso es que la iglesia primitiva, ¿cómo tienen las cosas? ¿Siguen aquí, hermanos? ¿Sí siguen o no? Ellos tienen las cosas en común.
Pero es porque han entendido ¿qué? Han entendido el Padre Nuestro. Han entendido qué es orar. Eso es lo que ha pasado, lo han entendido. Nosotros tenemos las cosas en común. Yo he escuchado muchas opiniones entre nosotros mismos. De alguien muy respetable escuchaba que decía: la bendición que Dios me da a mí es la mía, es la de mi familia. Cada persona tiene que buscar y mirar cómo entra la bendición de Dios a su casa, cada uno con lo suyo. Pero aquí nos encontramos en la oración, porque esto no es un discurso, ni siquiera es una predicación lo que hay en esta frase. Es una parte del maestro enseñando a orar. Amén. Y diciendo, cuando ya nos venimos a la tierra, porque ojo que la petición, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Por eso se pide primero lo del cielo, como figurando con ello las cosas espirituales de las que ya hablamos, en el reino y todo eso. Pero ahora aterriza la tierra. ¿Por qué? Porque los hombres no viven en el cielo. ¿Dónde viven los hombres? Vivimos en la tierra. Y en la tierra se come. ¿O no? ¿Cuántos aquí comen? Y harto, ¿verdad? Algunos estamos bien panzones de tanto comer. Claro. Entonces, el pan nuestro del mes. ¿Ah? El pan nuestro del 2021. ¿Y qué es cada día? Entonces uno pide por qué. En la oración pide por qué. Que el Señor le dé qué en el día. Pide por el desayuno de toda la semana. Y nosotros a veces tenemos, es muy seguro que pueden ser poquitos aquí, pero la mayoría de los que estamos aquí tenemos ya listo el desayuno de mañana también. Digan amén los que ya tienen por ahí para el de mañana. Incluso hay gente que compró pan, no para un día y no para varios. Así hacemos a veces. Ay no, para no volver por acá, deme pan para 2 o 3 días. Y a veces nos mal acostumbramos. Si la alacena está llena y si la nevera está llena, pues eso quiere decir que no es para un día, sino que es tal vez para la quincena, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuándo debe dárnoslo? O sea que la oración diría, el pan de mañana, ¿cuándo se pide? Pero uno cuando lo quiere pedir. Señor, usted me puede hacer un adelantico de... Es que yo quiero estar seguro de que sí voy a tener pan para mañana. Pero la espiritualidad, de hecho Él ha criticado, ha hecho una crítica al Señor en este sermón a los gentiles. No se desesperen como los gentiles que piden todas estas cosas y están asustados porque han de comer, que han de beber. Ustedes no vivan de esa manera. Así que pan, bueno, aquí pan no es solo el pan como la comida, sino que incluye pues todo lo que tiene que ver con la vida, el vestido, la protección, el techo. Todo eso tiene que ver entonces con el pan. Ahora, una referencia más al pan la podemos encontrar en los 40 días en los que
Jesús ayunó y llegó un momento donde tuvo hambre. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó cuando él tuvo hambre? Satanás. ¿A qué llegó? A tentarlo, ¿verdad? ¿Cómo estaba Jesús después de 40 días de ayuno? A ver, ¿cómo cree que tenía los ojos? ¿Cómo cree que tenía la piel? Estaba en un desierto. ¿Cómo tenía la lengua? Bueno, si lo miramos desde la parte humana, no falta el que diga, no, pues que ese era Dios, ese podía hasta 80. Era humano. 100% hombre. Nunca vaya a creer que Jesús es una farsa. Porque el que crea que no, es que era Dios y como era Dios podía... No, el ayuno, Dios no hace ayunos, porque Dios no come. ¿Están escuchando, hermanos? Dios no come, entonces Dios no hace ayuno, los ayunos lo hacen los hombres. Así que Él asumió un ayuno de 40 días, no como Dios, sino como hombre. ¿Amén? Claro, Él es Dios, pero está allí en esa condición de hombre. Gloria al Señor Jesús. Pero llega el tentador y ¿qué es lo que le dice? Si eres, ¿qué? Hijo de Dios, no le dijo, convierte esta piedrita en pan para que coma y se alimente pues, por hoy. ¿Qué le dijo? Le habló en plural. Di que estas piedras, y yo creo que habían unas bien grandes, y uno que cuando uno ayuna varios días, pareciera que puede comer mucho, pero los que hemos experimentado eso nos damos cuenta de que cuando uno ayuna muchos días, al contrario, tiende a comer muy poquito. Puede ser que la mente sea muy grande y crea que va a poder comer mucho, pero no. Podrá comerse, y es muy prudente comer muy poquito. Entonces yo creo que Jesús se puso a pensar, pero esto es algo que yo pienso, que creyó que Jesús pensó, pero eso es más lo que yo pienso, ¿cierto? ¿Y yo qué hago con todo ese pan ahora? ¿Cómo me lo lleve por acá? Entonces Satanás lo estaba metiendo en un problema, y yo, pero es que eso no es necesario. O sea, cuando se vive al día, ¿siguen aquí, hermanos? Cuando se vive al día, entonces no hay esas sumas, no hay esas estrategias y ni siquiera se cae en la tentación. No. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que pasa hoy, lo que Dios puede hacer conmigo hoy. Creo que hemos caído muchas veces en la tentación de querer ir más allá y de querer construir y de querer convertir realmente, porque pan no es solo el pan, como ya lo dijimos, sino que es toda la estructura de la vida, y a veces eso se quiere elevar a una altura y en un afán y en unos compromisos que no dan. Pero la oración la hace el que necesita el pan de cada día. ¿Cómo oraría un rico aquí? ¿Están aquí, hermanos? ¿Cómo oraría un rico? Vamos a suponer que tiene 10 casas, unos 200 o 300 millones, vamos a poner 1.000 millones, un rico ya pasa por allá, 1.000 millones en sus cuentas bancarias. ¿Cómo pide él por el pan nuestro de cada día? ¿Por qué les pongo el ejemplo? Para que entienda a quiénes les está enseñando el Señor a orar. No le está enseñando a orar a terratenientes, ni a los ricos que menciona Santiago, que dice, ay de vosotros ricos, que explotáis la casa, que hacéis esto. Dice, ay,
No le está enseñando a esos. ¿Sabe a quién les está enseñando? A personas que si mucho se ganan lo del día. Si mucho pueden trabajar como motorratón. Si mucho pueden ir a hacer una venta de ese día. Y no tienen para más. Y no les alcanza para más. Creo que la primera bienaventuranza conecta muy bien con esta petición del Padre Nuestro. Porque la primera bienaventuranza, ¿cuál es? Bienaventurados, ¿qué? Los pobres. Lucas ni siquiera dice los pobres en espíritu. Lucas es más aterrizado a la realidad social. Lucas es el evangelio de los pobres. Usted en Lucas va a ver siempre a los pobres por todo lado. El rico y Lázaro, la viuda que tenía el juez injusto, el hombre que necesitó ir donde su amigo para que le dieran, le prestara 3 panes. Y asimismo hay una cantidad de momentos de pobres por un lado, pobres por el otro. Por eso Lucas dice, bienaventurados los pobres, no los pobres en espíritu, sino los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Creo que voy a dejar hasta aquí el mensaje, pero a ver, no, si yo tengo más tiempo que otra cosa, Dios mío bendito. Me arrepiento de esa frase que dije, hay poder en Jesús. Mejor les voy a decir esto, hermanos. Yo creí que yo dije, no, ya se me fue el tiempo, ya son las 7 y yo todavía aquí hablando. Pero hermano, es que está bien temprano. Dios mío, aquí podemos predicar 2 mensajes más. Hermano, mire, conectemos esto entonces. Me arrepiento de lo que dije, en serio, yo no sé qué me pasó que dije eso. Hermano, mire, conectemos este pasaje a algo más. ¿A qué lo vamos a conectar? A Pablo. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con eso. Porque los que quieren ¿qué? Enriquecerse, caen en tentación y lazo y muchas codicias necias que hunden a los hombres en perdición. Nosotros, la iglesia de hoy es una iglesia que está muy tentada, somos muy tentados, porque estamos en una era de la superabundancia. Hermanos, yo creo que, vea, escúcheme esto, como vive usted, hubo en tiempo, por allá en ciertos lugares y provincias, quien ni el rey de esa provincia vivía como usted vive hoy, pero ese era el rey, ¿sí? Hermano, el pobre de ese tiempo de Jesús realmente no tiene sino un vestido, no tiene sino una capa. Si usa correa, aunque ellos usan cinturón, no tiene sino uno. No tiene sino unas sandalias, unas solas. Así es el pobre de ese tiempo. Y no tiene una alacena llena de cosas. No, a esos es que Jesús les está hablando. O sea, no estoy diciendo esto para decir entonces que no vamos a comprar una remesa para 15 días. No estoy hablando de eso, porque Dios trae la abundancia a la vida de la iglesia también. Dios llena la alacena, Dios llena la nevera. A Dios le encanta bendecir a sus hijos y llenarlos de toda suerte de bien. Pero lo que quiero decir es que si usted hoy pudo comer, hoy va a tener un techo donde meterse, una cobijita que echarse encima, debería de aprovechar su tiempo
para adorar a Dios, para darle gracias a Dios, para decirle a Él, usted es bueno. Y si hoy tengo comida, y si hoy tengo techo, mañana también lo tendré. Dele el aplauso al Señor. Siempre recuerdo a un hermano que me contaba su testimonio. Hermano, cuando yo era inconverso, yo buscaba trabajar en las mejores empresas, ¿cierto? Y él me decía, no era hermano en ese tiempo, mucho cuidado cómo escuchan, y yo falsificaba algún documento y me ponía a trabajar en esa empresa. Pero llegaba en un momento donde me descubrían y me echaban. Pero cuando me echaban, los que me echaban de la empresa se aterraban de algo, de que yo ni estaba asustado, ni estaba rogando que no me echaran, ni estaba confundido. Yo estaba normal como había entrado. Y entonces no faltaba el que le preguntara, venga, pero usted ¿por qué está tan tranquilo si le van a quitar su empleo? Si le están diciendo que no hay más trabajo. La respuesta de él era esta. Mire las sumas que él hacía. Él decía, pues mire, yo tengo 37 años de vida. En esta empresa apenas llevo 5 meses. ¿Cómo sobreviví los otros 36 años y medio? No necesité de ustedes para sobrevivir. Quiere decir que me voy de aquí y algo voy a hacer, pero de hambre no me voy a morir porque no me he muerto en estos 36 años. Y él luego reforzaba y decía, hermano, si eso lo hacía yo de inconverso, después de que yo llegué a Cristo, yo dije, no, yo sí me gané, fue la lotería definitivamente. Porque si allá que ni sabía que él estaba, sin embargo, era sostenido, ¿cuánto más ahora? ¿Sabe por qué algunos se quedan sin empleo y no vuelven a tener? Porque entran en ansiedad. Vea, hermanos, escúcheme. A Dios le fastidian los ansiosos. ¿Sí me oyeron? Ubíquese pues de pie. Yo creo que con eso puedo terminar. Porque vamos a darle lugar al hermano William y a su esposa para que dé unas palabras de despedida. Va a partir para la iglesia de Terrón y vamos a orar por él. Pero hermano, ¿a quién le fastidia a Dios? Hermano, el ansioso. Amén. La Biblia al ansioso, ¿sabe cómo lo llama? El hombre de doble ánimo o el afanoso. Ese hombre o esa mujer que en su escasez no ve la gloria de Dios, sino que ve un problema. No ve la oportunidad de que Dios se mueva con poder en su vida, sino que lo que sale de su boca es una queja. Dios quiere que en medio del desierto, con la olla vacía, todavía digamos, Dios es el que sostiene mi vida y el que la saca adelante. Aleluya. Hermano, si su carne, escúcheme bien, si su carne lo quiere llevar a la ansiedad y a volverle su vida como con una doble personalidad, como que sí creo, como que no creo, como que estoy tranquilo, como que estoy asustado, hermano, invoque el nombre de Jesús. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo de Dios y Él cuida de mí. No voy a temer lo que venga mañana. Si Dios me dio hoy, mañana también me dará. Dele el aplauso al Señor. Dele el aplauso al Señor. Hermanos, ¿cada cuánto tenía Israel en el desierto que recoger el maná?
¿Están aquí, hermanos? ¿Cada cuánto? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo? Que Dios responde por hoy. Si usted quiere que el Señor le asegure un futuro de 20 años, Él le dice, no, mijo, el único eterno soy yo. Usted ni sabe cuánto va a vivir. Tranquilícese, papi. Pero yo respondo por lo de usted de hoy. Amén. Esté tranquilo. Alguien que levante las manos y diga, Señor, voy a vivir al día. Señor Dios Todopoderoso, gracias, gracias por la palabra que es viva, que es eficaz, por la palabra que nos ayuda a superar nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestra doble personalidad. Señor, ayuda a esta iglesia, bendícenos, por favor, guíanos, Señor Jesús. Ayúdanos a entender que tú sí respondes por nosotros, que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Bendigo a esta iglesia, Señor Jesús, y te ruego que nos ayudes a vivir al día, a salir a la oración para recoger el maná del día, a tener confianza para hablar contigo de las cosas del día. En el nombre del Señor Jesús, confesamos hoy que creemos en el Dios que controla todo y que ama a esta iglesia, que la sustenta y que la cuida. A Él démosle el aplauso en esta tarde.